escuchando es que el Senado haga una modificación al proyecto, a cualquier aspecto del proyecto, porque basta con que modifique un artículo para que ya todo el proyecto tenga que volver a la Cámara de Diputados. Y entonces justamente si se produce alguna modificación, volvería todo el proyecto a ser tratado otra vez por la Cámara de Diputados, y ahí la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de insistir con el proyecto que sancionó, es decir, con este que está sancionado ahora, para poder insistir, para poder digamos, doblarle el brazo al Senado en las modificaciones que el Senado puede hacer. Tendrá que la Cámara de Diputados insistir con el mismo quórum con el que el Senado eventualmente haga los cambios. Con el mismo quórum, esa es condición necesaria también. Sí. Si el Senado, vamos a suponer que el Senado hiciera los cambios estos, que se prevé que pueden llegar a ser con 2/3, que es un quórum alto. Sí. Bueno, si la Cámara de Diputados quisiera insistir con el proyecto original, tendrá que insistir con los 2/3. Si no llegara a ese quórum, entonces el proyecto que queda sancionado es el modificado por el Senado. Y ese es el que pasaría al presidente para su eventual promulgación. Claro, después, sea cual sea el proyecto que llegue al presidente, el presidente puede aprobarlo o vetarlo, ¿no? O sea que, a ver si entendí, si al presidente no le parecen bien los cambios formulados, ¿puede directamente vetar la ley? Puede vetar la ley. ¿O puede aprobar la ley y esos artículos no? No, si vamos a suponer que al presidente no le gustaran los cambios que hace el Senado, entonces el presidente, cuando la ley ya le llega para su promulgación, el presidente puede vetar toda la ley o puede vetar los artículos que no le gustan. Entonces, esos artículos vetados son los que volvería otra vez a las dos cámaras, porque cuando el presidente veta una ley o un artículo de la ley, la ley vetada o los artículos vetados vuelven otra vez al Congreso, y las dos cámaras tienen que tratarlo otra vez, y para que las dos cámaras puedan ganarle el veto al presidente, tienen que insistir con los 2/3 de cada una de las dos cámaras. O sea que prácticamente un veto a una ley o a algún artículo de la ley, y el veto presidencial prácticamente la mata a la ley o mata al artículo vetado, ¿no? Lo que pasa es que si el presidente vetara las modificaciones, si hiciera un veto parcial de la ley, la parte que no ha vetado, el principio general es que no la puede publicar, no la puede aprobar, no puede hacer una aprobación parcial, salvo que la parte que no ha vetado, es decir, que los artículos no vetados, tengan autonomía o sean independientes de los dos que ha vetado, ¿no? Entonces, en ese caso, el presidente puede hacer una promulgación parcial de la ley, pero después el Congreso tendría que aprobar ese decreto de promulgación parcial como si fuera un decreto de necesidad de urgencia. O sea, es un trámite, hay que ir de a poco, porque si no, hay que ir viéndolo de a poco, porque si no por ahí... Claro, ¿cuáles son las variables que se vayan dando, no? Claro, exactamente. Doctor Loniguero, si mañana terminase Milei su mandato, cumple mandato, viene otro presidente, puede, vamos a suponer otro presidente que tiene otras ideas, ¿puede modificar lo que se aprobó? Es decir, digamos lo que se aprobó, lo que se promulgó, claro, ¿puede modificarlo? Sí, por supuesto. Siempre que, o sea, una ley puede ser modificada por otra ley,
Lamentablemente en la Argentina está este instrumento que se llama Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU, que hace que el presidente pueda modificar. De hecho, el actual presidente, el DNU, el famoso DNU, que es otra cosa, que es paralelo a esta ley Bases, este DNU, el número 70 de diciembre del año pasado, que está todavía vigente, ha modificado muchas leyes sancionadas por el Congreso. Entonces, es que, como que siempre está la posibilidad de que el Congreso modifique leyes o que lo haga el presidente por decreto de necesidad de urgencia. Esto es lamentable, pero es así, porque el decreto de necesidad de urgencia es ejercicio presidencial de facultades legislativas. Entonces, tranquilamente puede ser modificado por el presidente por decreto o por el mismo Congreso por ley. O sea que, si se hace por ley, es el trámite que yo recién le explicaba. Si se hace por decreto, bueno, es más rápido, pero el Congreso después tiene que aprobarlo, ¿no? Como está pendiente de aprobación todavía el decreto número 70. Y mientras estamos hablando de todo esto, estamos hablando de algo que se ha perdido también en el país, en la Argentina, que es la seguridad jurídica, ¿no? Que eso es basal para que vengan las inversiones. ¿Cómo ve usted el tema de la seguridad jurídica frente al tratamiento de la ley base, doctor Lonigro? En un país en el que las cosas cambian de un plumazo, de un momento para el otro, tan fácilmente, la seguridad jurídica se resiente. En estos días, desde que asumió Milei, está esta cuestión de que hay que dejarlo gobernar, que no hay que ponerle palos en la rueda. Si el presidente dicta un decreto cambiando 100 leyes, bueno, hay que dejarlo, porque en definitiva es lo que el país necesita, porque las circunstancias de gravedad que tiene el país, y cualquier legislador del Congreso que se le opone está obstaculizando. No, ahí hay que tener cuidado, porque el constituyente cuando le asignó potestades al Congreso, no es que ha tenido el capricho de que haya cosas que no se puedan hacer con rapidez ni nada de eso. Al contrario, el constituyente ha querido que los cambios sean consensuados en un órgano deliberativo como el Congreso, y cuando esos cambios se hacen y a través de una ley se consolidan en el tiempo, porque modificar una ley es más difícil que modificar un decreto, y entonces de pronto la seguridad jurídica de saber que de un plumazo no va a venir un presidente a tirar todo por la borda, porque hoy puede ser que lo que el presidente Milei propone por decreto y sea lo que nos gusta o lo que les gusta a muchos, pero después si con la misma facilidad viene otro presidente en sentido contrario y hace todo al revés, y sí, entonces ahí es donde algún inversor va a decir, pero ojo, porque en Argentina... Mañana te cambian las cosas y claro, invertiste y perdiste todo, claro. Y ahí es donde empieza a fallar la seguridad jurídica, ¿no? Así que es un principio liminar del derecho y económicamente hablando también, porque las inversiones llegan a donde hay previsibilidad, reglas claras de juego, transparencia y sobre todo un poder judicial independiente que frente a atropellos de la ley o del presidente tenga la posibilidad de poner las cosas en su lugar, y eso también hace la seguridad jurídica. Le hago una más, doctor Lonigro, por su trayectoria, que lógicamente también nos merece todo el respeto y su opinión también. Me parece que aquí es muy importante evaluar el comportamiento del Congreso de la Nación a la hora de tratar la ley base, ¿no? Que puede gustar o no gustar, pero también la forma en que se lo hace, los argumentos que se esgrimen, son muy importantes. ¿Cómo ve este tema? En el Congreso de la Nación está representada el 100% de la voluntad popular. El 100% en sus diversas manifestaciones, ahí está toda la voluntad popular, manifestada por ideologías y por partidos políticos. En el Poder Ejecutivo está representado ¿qué podemos decir? El 50 y pico por ciento, si es que el presidente quiere asignarse los votos también de aquellos que lo votaron en segunda vuelta, porque muchas veces lo pueden haber hecho porque no te daba otra alternativa, pero
Vamos a suponer que lo tomáramos. Bueno, es la representación del 100% de la voluntad popular en el Congreso y del 55% del Poder Ejecutivo. De modo que si el Congreso tarda es porque son 329 legisladores que tienen que discutir las cosas y está bien que eso sea así. Tampoco vamos a santificar a un orden. Yo lo santifico al Congreso desde el punto de vista institucional. Está integrado por hombres y muchos no están a la altura de las circunstancias. Pero también es cierto que en democracia los pueblos tenemos a los gobiernos que nos merecemos, o que si nos parecen, porque no... ¿Cuánta gente le presta atención a la elección legislativa? ¿A cuánta gente le importa mucho la elección? ¿Qué sabemos del Congreso? Claro, de la lista que nos toca votar, ¿no? Claro, lo único que sabemos es que los legisladores se aumentan los sueldos, pero después sí pensémoslo fríamente. Sabemos bien para qué está un diputado, para qué está un senador, sabemos bien, podemos recitar 5 atribuciones del poder del Congreso, como tiene por lo menos más de 60. Entonces, me parece que hay un nivel de cultura cívica en la sociedad que nos genera, que es preocupante, porque todo el mundo habla del Congreso, porque ya nadie sabe bien cuáles son sus potestades, cómo se renuevan las cámaras, qué diferencia hay entre un diputado y un senador, cómo trabaja el Congreso, las comisiones, y eso hace que luego la crítica a veces fundamento, porque no estoy defendiendo la actitud de muchos legisladores, estoy defendiendo el Congreso desde el punto de vista institucional. Claro. Los parlamentos del mundo son muy importantes. Claro, y la falta de formación cívica de la sociedad también, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Sí, por supuesto, y en eso estamos muy, muy mal, en materia de educación cívica. Tenemos una serie de falencias, es una materia pendiente, y yo a veces soy extremista en eso y digo que en Argentina hay analfabetismo cívico, ¿no? Doctor Lo Nigro, gracias por atendernos, que tenga un buen día. No, por favor, un buen día, gracias. Félix Lo Nigro, abogado constitucionalista, pasó a las 7:36 minutos.